Conciencia estelar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto saludarlos en un episodio más que preparamos para ustedes en este espacio, en este lugar, en este ambiente. Y a propósito de empezar con este saludo, comentarles que dentro de lo personal me siento emocionado, me siento con cierta energía, no podría describirlo. Yo creo que a lo largo del episodio va a ir saliendo a través de las palabras, de la intensidad, de la intención, pero algo en particular tiene este episodio. En un momentito más damos el nombre, lo comentamos, lo compartimos con todos ustedes. Antes de eso, me permito saludar a Jorge, que nos acompaña como en cada uno de los episodios. Y pues estamos en el punto donde preparamos, alistamos todo aquello que vamos a ir elaborando, pero también es cierto que mucho de lo que también estamos compartiendo va fluyendo, va llegando como información, como recuerdos, como algo que a lo mejor en algún punto leímos o canalizamos y también permitimos que fluya de esa forma, sin darle tal vez una estructura muy estricta, porque también parte de es adaptarnos a la energía que se está creando alrededor de este episodio. Bueno, antes de dar continuidad en el tema, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal te ha ido? Digo, interesante el tema que vamos a abordar. ¿Cómo te sientes en ese sentido? Hola, ¿qué tal, Cecilio? Buenas noches. Pues me he ido preparando, porque sí es un tema pesado. Eh, ya las jerarquías nos habían mencionado que estos temas tenían que empezarse a dar, y más que nada que está de moda, por así decirlo, por la película, ¿no? Sound of Freedom, de Jim Caviezel y Eduardo Verástegui. Eh, bueno, es parte también de la promoción de la película. Algunos a lo mejor no saben ni de qué hablo, pero es una película que costó mucho tiempo el que saliera a la luz. Me parece que tiene como 5 o 6 años que ya estaba preparada para salir. Y, y le cerraron puertas en Netflix. La adquirió Fox. Y luego Fox Studios fue absorbida por Disney. Y Disney dijo, no me interesa esta película, no me va a generar dinero, ¿no? Siempre se fijan en el dinero. Después, pues andaban tocando puertas, nadie les quiso abrir, hasta que llegaron con Angel Studios, que fueron los que dijeron, sí, sí me interesa, y le apostaron, ¿no? A que saliera, bueno, a producirla, ¿no? A filmarla. Eh, pues el mismo Jim Caviezel se prestó, ¿no? El director, ¿no? Monteverde, que fue el que quería a fuerzas a ese actor, por haber, digamos, tenido ya en nuestra percepción que había sido Jesucristo en otra película. No todo tiene que ver, ¿no? Eh, a lo mejor van a decir, bueno, pero ¿por qué la recomiendas? Bueno, hemos visto fragmentos de la película, entonces podemos guiarnos de esto. Ya están en TikTok algunos fragmentos y recomendamos irla a ver, a pesar de que ya creo que ya recuperó su inversión, ¿no? Porque se supone que una película tiene que triplicar lo que invirtió para poder decir que es, pues, digamos, un negocio, ¿no? Y me parece que ya lo está superando este día, o ya lo superó, y pues se debe de exigir que salga, ¿no? Porque nada más salió en Estados Unidos y pocos países más, y tiene que llegar a Latinoamérica, porque eh, Latinoamérica es el principal proveedor de niños de trata a Estados Unidos, ¿no? A lo mismo que pasa con África y otros países árabes y Rusia, para ser, digamos, proveedores de Europa, ¿no? Donde hay dinero. Eh, Estábamos viendo las cifras. Aproximadamente son 8 millones de niños que desaparecen al año, que da aproximadamente 22,000 niños por día. Es algo, de verdad, es horroroso ver estos números. A veces yo creo que uno quiere cerrar los ojos y meter la cabeza en un agujero y no enterarnos de esto, pero es la única manera de que nos concienticemos y de despertar conciencia, porque muchos no solamente se quieren preocupar por sus hijos. Dicen, bueno, yo nada más me preocupo por mis hijos y se acabó, no pasa nada. Pero pues sus hijos mismos pueden estar en ese lugar. Digo, nadie lo quiere, pero pues pudieras pasar, ¿no?
Nadie está exento de todos esos horrores, ¿no? Y muchas veces no nada más en cuestión de la trata, sino en cuestión de abusos familiares, ¿no? No sabemos qué tan vulnerables pudiéramos estar con nuestros hijos o con los niños que nos rodean. Eh, y bueno, vamos a irle dando fondo. Este podcast no se trata nada más de ver lo que ya sabemos o lo que se supone que ya sabemos si no queremos darnos cuenta, o lo que ya sabemos si no decimos nada al respecto, sino que más que nada entender el porqué de que pasa esto. O sea, ¿acaso ocurre en otros planetas también esto? ¿Es algo normal a nivel estelar? Bueno, lo vamos a ir sacando a flote y bueno, esperemos que todo nos vaya guiando para poder entenderlo de la mejor manera sin sentirnos tan desgraciados como lo he yo sentido después de ver todo lo que ocurre y todas estas cifras, los fragmentos de la película, digamos que todo lo que me enteré para prepararme para este podcast, pues de verdad da náuseas, ¿no? Pero bueno, proseguimos con las preguntas, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias por esta información que nos das. Y sí, a propósito de eso, el nombre de este episodio es Adrenocromo y trata de infantes. Ciertamente, dentro de lo que vas mencionando, algunos fragmentos en TikTok, otros fragmentos en Telegram, por ejemplo. Y sí, me parece que el tráiler sí está disponible en YouTube. Ese sí está disponible, pero eh, por lo demás la información ha sido escasa. Y también lo que yo alcancé a ver es como de qué está pasando, por qué sucede. Y si bien es cierto la información, digamos, base es algo que buscamos y que a lo que le apostamos y de ahí la recomendación, también es cierto que por ahí estaba leyendo unas noticias donde decían que en ciertos lugares o se habían cancelado las películas o se les había ido la luz, incluso que por ahí había un simulacro de sismo, cosas así, para que la gente se fuera y les reembolsaban el dinero y se acababan, les daban como una falsa apertura. Pero con toda esta información, pues vamos a sembrar esta semilla para que en el momento adecuado germine y permita también entender el otro lado de la moneda. Si bien es cierto, hemos hablado en los diferentes capítulos que el ser humano pertenece a una granja, yo creo que con esta trata de infantes es como la granja de la granja, ¿no? Una subgranja y lo vas pensando y dices, increíble, es impresionante que podamos llegar a ese punto como si ser granja no fuera suficiente. Todavía estamos en una posición donde sometemos y deshumanizamos, que es parte de lo que se va a ir platicando en todo este episodio. Muy bien, vamos a darle forma entonces. Mencionabas 8 millones al año, 22,000 al día, son muchísimos, es una cantidad enorme. Pero también es cierto, Jorge leía por ahí en algunos apartados que para generar 1 litro de adrenocromo se necesitaba torturar aproximadamente a 100 niños. A 100 niños, entonces pues tendría sentido, ¿no? Que se requiera de gran cantidad de infantes para que pueda llegarse a estos niveles de producción. Primero, ¿qué es el adrenocromo? ¿Cómo lo definimos? Y dentro de la definición que tenemos, ¿cómo se extrae? ¿Cómo se extrae? Nosotros ahorita lo estamos enfocando a los infantes, pero también, y me imagino que es porque su cuerpo no está tan contaminado, no tiene tanta sustancia de comida, de los pinchazos, pero y un ser humano promedio adulto, pues a lo mejor no tiene esa cantidad o se le puede extraer esa cantidad. Entonces, ¿qué es el adenocromo? ¿Cómo se extrae? Y si también aplica para adultos, porque digo, a veces podría pensar que no, y a lo mejor podemos escucharlo como muy entre broma y broma, ¿no? Diciendo, "Pues, es que el colágeno, ¿no?" Pero a lo mejor es una referencia maquillada de esta idea del adenocromo. Entonces, mi hermano, te paso el micrófono y le vamos dando. Ok. Bueno, el adrenocromo es, pues según lo que se investigó a nivel, digamos, teórico, es adrenalina oxidada, ¿no? No somos químicos, no vamos a dar nada de eso lo vamos a dejar a los expertos. Pero todos ustedes pueden investigar, eso está abiertamente en todos lados, está en Wikipedia, es algo real, no es como teoría de la conspiración, el adrenocromo existe, se administra, me parece, como a nivel psiquiátrico, no sé en qué otras circunstancias se aplique, pero
es real, ¿no? La teoría de conspiración ya tiene muchos años de que muchos millonarios y sobre todo artistas de Hollywood lo usan. ¿Por qué los artistas de Hollywood? Porque pues son los que, digamos, viven de su imagen, ¿no? O sea, si ellos son jóvenes, pues van a tener más trabajo, más tiempo, mejor pagado. Si se hacen viejos, pues prácticamente ya nadie los va a contratar, ¿no? Entonces es una droga que se puede manejar en esos niveles cara, pero la compran. Y probablemente ni ellos sepan cómo se adquiere. Muchos de ellos, de los de Hollywood, no es que ellos estén matando a los niños. Ellos ya nada más lo adquieren en pastillas, ¿no? No sé si se suministra también en inyección. Entonces, pues no podemos, digamos, echar la culpa de atrocidades totalmente horribles a todos los de Hollywood. No sabemos quiénes son. Se ha destapado todo ese problema de Hollywood, ¿no? Creo que lo sacó Mel Gibson. En su momento él dijo que pues estaba lleno de enfermos mentales, por así decirlo, ¿no? Quizás algunos sí sepan de dónde sale y cómo sale, ¿no? Pero bueno, ya metiéndonos, digamos, a niveles más oscuros, vamos a entender que hay una red de trata, ¿no? Como lo viene manejando la película de Sound of Freedom, ¿no? Sonido de libertad. No sé cómo le van a poner en México. Eh, entonces, hay una red donde pues se identifica bien que a veces hasta es fácil como quitarle un dulce a un niño. Principalmente los niños que se adquiere para este tipo de trata o de secuestro. Son niños, muchos son de la calle, muchos otros son de familias disfuncionales y un porcentaje es de papás que venden a sus niños. O sea, existe. Entonces, hay de todo. Ahora, gran cantidad de estos niños son mapeados, bueno, ya digamos ya a nivel, vamos a meternos ya extrafísicamente a lo que realmente sucede, no nos vamos a guiar nada más de lo que está en Wikipedia. Extrafísicamente se les puede mapear. Un niño que no es querido por su casa, no le gritan todo el tiempo, lo mandan y le queman con cigarro, casi casi, o sea, lo tratan como peor que un perro. Estos niños carecen de protección áurica, protección electromagnética. No tienen esa capacidad de protegerse ni ellos mismos ni sus padres a ellos, porque cuando un niño es pequeño, los padres hacen digamos, la labor de proteger, digamos, en etérico, ¿no? O sea, físicamente también, pero en etérico, lo que ocurre es que, sobre todo la mamá, es la que comparte el campo áurico. Ahora, cuando alguien quiere mapear a un niño que sea vulnerable, no es visible para las máquinas podríamos decir, de los Illuminati, siniestro gobierno, reptilianos, etcétera, ¿no? Vamos a ir escalando uno a otro. Entonces, estos niños, pues muchos son abducidos con ovnis, así tal cual. O sea, porque muchos creemos, no, pues nada más es por medio de gente y que les lavan el cerebro al papá y se los llevan según para hacer modelos, y no es cierto, o sea, no es también así, sino que son abducidos, son desaparecidos, o sea, de repente lo ves y ya no lo ves. O sea, hay gente que dice, bueno, mi niño estaba aquí, yo lo he visto, incluso vi un episodio de Misterios sin resolver, creo que de estas nuevas temporadas, que están en Netflix, me parece, y vi cómo está el caso de un niño que desaparece en medio de Nueva York, con un montón de gente, y es imposible resolver el caso. O sea, de un segundo a otro desapareció. Entonces, ¿cómo es posible, no? Y así pasa, ¿no? Que desaparecen por medios tecnológicos que tienen estas personas. Y los ovnis no me refiero a extraterrestres, me refiero a la gente de aquí también. Entonces, todos estos niños, pues sí son llevados a lugares ¿cómo podemos decirlo? Campos de concentración. Gran parte de estos lugares están en intraterreno, aproximadamente de 1 kilómetro para abajo en el intraterreno, entonces es imposible encontrar estos lugares. Por más que se quiera uno organizar, es imposible. Entonces, estos niños llegan, generalmente son niños
para la extracción de adrenocromo, pues que sean manejables, o sea, que sean entre 5 o 6 años a antes de los 12 años, 12 a lo mucho. O sea, manejables me refiero a que puedan caminar y que no los tengan que cargar. Y son sometidos a, bueno, primero pues se les manda de uno a otro, ¿no? Unos son para trata, otros son para, digamos, esclavismo, otros son para violación, ¿no? Otros son para adrenocromo y otros son para sacrificio. Eh, en la cuestión de, digamos, visible de nosotros, es por medio de la trata, ¿no? De organizaciones criminales que se los llevan y se los venden a la gente, pero ese es el mínimo. O sea, de los 22,000 que desaparecen a diario, es realmente el mínimo de ese porcentaje es la gente que se los lleva para, pues, adoptarlos o violarlos o tenerlos, ¿no? O sea, es muy poco en la superficie, en la biosfera, por así decirlo. Muchos, la gran parte de estos niños, quizás el 90% o algo así, van al intraterreno, donde ahí, en las bases del siniestro gobierno, o de los Illuminati, o de los reptiles, o de los grises, todas estas son facciones diferentes, ¿no? No es la misma, o sea, cada uno tiene sus cosechas propias. Ahí se les extrae el adrenocromo. El adrenocromo se extrae de la columna vertebral, es el líquido cefalorraquídeo que se extrae de ahí y pues se procesa, ¿no? Más o menos un niño de una edad promedio, que las que les dije, puede extraer de 1 a 2 mililitros de adenocromo por día. Me parece que es por día. Entonces, pues se les alimenta bien, pero se les tortura mucho. Para que puedan extraerse el adrenocromo de esa manera, necesitan pasar por procesos de tortura. Golpes, ruptura de huesos, cortadas, lo que es quemaduras, y más cosas más aberrantes que a lo mejor no está bien de decirlo aquí. Y se les va extrayendo porque tiene que estar en un estrés máximo el cuerpo. Cuando se logra extraer lo suficiente, los niños van a 2 lugares. Uno es, bueno, más de 2, más de 3 podemos decir. Uno es la muerte, el sacrificio. Cuando están pequeños los mandan a los rituales para sacrificarlos. Esa es la menor medida, digamos, a nivel Illuminati. Ellos los mandan y algunos los sacrifican, les degollan y muchos se toman su sangre, ¿no? Hacen un ritual satánico, por así decirlo. Otros son adquiridos o comprados por los reptilianos. Ellos comen carne y les gusta mucho la carne de los bebés o de los niños tiernos. Es como, digamos, como el caviar para ellos. Otra parte, las niñas son dejadas para que crezcan y aproximadamente a los 13 a 14 años son embarazadas para que se les extraiga el feto. Y el feto es lo más valioso. Digamos, el feto cuando se les extrae, pues es pasado por un proceso, no sé de qué tipo, pero parecido, y igual se les saca algún beneficio para ellos, algo así, ¿no? Bueno, eso con las niñas. Otro puede ser que pues se haga para carne. Muchos comen carne, incluso los Illuminati tienen sus banquetes de carne también, asan gente. Esto es porque ellos vienen de una, por así decirlo, de una matriz genética reptiliana. Ellos se creen reptiles, a pesar de que estén en cuerpos humanos, ¿no? Y son, o sea, digamos, en alma, son, ¿no? Entonces son controlados. O sea, la élite digamos, del planeta Tierra tiene que ser también reptil porque sea controlable. Si tú pones en la élite a un arturiano, jamás lo vas a poder controlar, o sea, va a ser un rebelde y no vas a poder hacer nada, ¿no? Lo vas a tener que matar. Pero a la gente que se le puede controlar es por medio de los placeres carnales, la corrupción, todos, digamos, los 7 pecados capitales, ¿no? Y este es uno de los más fuertes. Por eso, digamos, que se usa como medio de control para los Illuminati, ¿no? Como iniciación, ¿sale? Más o menos es como que un poco de lo que les puedo decir. Es muy aberrante lo que se puede ver allá abajo.
y allá arriba, porque también sucede arriba, ¿sale? Estaba haciendo parte de la investigación para el tema y, por ejemplo, en plataformas como Telegram hay dos posiciones. Está la posición completamente que se opone a la trata de niños y trata de publicar entre videos informativos ciertas leyes que se están aprobando y que se tienen que contrarrestar. Incluso, pues van como tratando de armar un perfil, un historial para denunciar todos estas situaciones. Pero también me di cuenta dentro de la investigación que de pronto hay como ciertas invitaciones sutiles a que pertenezcas dentro del Telegram a ciertos grupos. Y de ahí te van jalando y quiero pensar que una vez que te jalan y que te enganchan con el contenido, me imagino que eres rastreable por tu IP y de ahí van viendo que el interés por todo este tipo de contenido, pues eventualmente puede ser como un contacto hacia ti y a partir de ahí, pues contigo dicen, bueno, tiene una mente hacia lo aberrante, ¿no? Hacia lo siniestro, que pudiera servir eventualmente para llevar una cacería a lo mejor más física, ¿no? Tú mencionabas que el tipo de abducción era una manera, pero pues también a lo mejor pudiera ser por ese lado, ¿no? Y obtener sus chivos expiatorios, ¿no? Como lo hacemos con tecnología, pero finalmente tenemos a quién culpar y a quién castigar y se va tras las rejas y listo, ¿no? Estamos haciendo nuestro trabajo. No pensaría que fuera algo descabellado, al contrario, sino que fuera como parte de este plan y de toda esta agenda que se está llevando con ellos. Lo que me llama la atención, Jorge, no solamente es la descripción que vas dando de lo que va ocurriendo respecto a las élites, sino que también en lo estelar se esté dando de esa forma, porque a lo mejor uno pensaría, bueno, está la luz y está la oscuridad y punto, ¿no? Es un choque de fuerzas y se están midiendo pues las intenciones y las intensidades, pero imaginar que todo esto ocurre, por ejemplo, lo de los fetos, que ocurre toda esta tortura en lo estelar, suena complejo, suena. Es más, si antes yo pensaba que lo estelar estaba retirado, ahora lo siento que es más terrenal, que está más cercano, al menos desde esa perspectiva, ¿no? Digo, sabemos que en otros sentidos, hablando de meditación, es otro caso, pero en este tema en particular, sí, o sea, no somos tan diferentes, entonces, ¿no? Lo que se hace como seres humanos o este consumo de carne, pues en realidad solo nos va dejando dentro de lo físico hacia ese lado como aberrante que mencionas. Cuando mencionaste a Hollywood, recordé mucho esta serie de Cognito Inc., una en particular, creo que es la segunda temporada, y ahí viene un episodio con el Kenny Reeves, donde había como una mini élite, estaba creo que el Matt Damon, estaba creo que Tom Cruise y Brad Pitt, y todos ellos estaban como en un monasterio y de pronto se conectaban a un cuerpo y les empezaban a extraer un montón de sangre, fum, 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 y digo, ahí lo hacen chusco, ¿no? Ahí lo hacen como de, ay, nos descubrieron y demás, y como muy hacia el lado del vampiro, pero pues ciertamente son mensajitos que nos van dejando, ¿no? Y también por ahí dentro de la investigación, algo que me llamó la atención muchísimo es que decían que Monster Inc. era una plataforma o era un ancla para decirte, es que mira, los monstruos van seleccionando ciertas puertas, las van tocando, se acercan y entonces van provocando ruidos. Hasta hay una academia, ¿no? Para aprender a asustar niños, ¿no? Van tocando ahí las puertas, que el rasguño y en algún momento aparecen. Y el grito es lo que va llenando los contenedores de energía. ¡Fum! Y listo, a producir, producir, producir. Durante ese pareciera que es el enemigo a lo largo de la película, lo están evidenciando de alguna forma, y ya al final como que lo cambian y dicen, ah, miren, el chiste también, la risa también es una forma en la que todos compartimos y nadie sale perdiendo, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Que estas señales estén ahí plasmadas y que de alguna manera nos lo estén ilustrando. Muy bien, entonces, pues vamos avanzando con todo esto. Uno de los datos que me llama la atención, Jorge, es cuando mencionas pues la parte satánica, ¿no? O la parte, llamémoslo ritualista. Resulta que lo que leía es que al principio, pues dentro de las civilizaciones originarias, por decirlo así,
rastreables y vamos a ponerlo dentro de la historia oficial, había una situación de querer satisfacer a los dioses, ¿no? Pongo unas semillitas, te pongo el cacao, te echo una danza y a partir de ahí pues fue subiendo, ¿no? Hasta el momento en el que se hacía un sacrificio con animal, algún sacrificio humano y lo que, pues la intención era satisfacer ahí a los dioses. Pero después se dieron cuenta que no solamente era la sangre, sino que era el ritual para hacer esa sangre más apetecible. Y de ahí lo que mencionas, ¿no? Todo el ritual. Por ejemplo, cuando lo mencionaste me llegaban como imágenes de como en lo oscuro, con un altar, encapuchados y velas en ese sentido. Y pues los símbolos que solemos asociar a entidades como el Baphomet y otro tipo de situaciones. Entonces, incluso creo que por ahí hay una escena con, ¿cómo se llama? Con Robert Downey Jr., cuando la hacía de Sherlock Holmes, que también estaban en toda la parte del ritual y pues de alguna forma descubría cómo quien hacía el ritual no era diferente a quien tenía el control o el acceso al poder, pues para poder de alguna forma ir cubriendo sus pasos. Entonces, me imagino que al ser también de consumo caro, pues Hollywood sería quien lo pudiera comprar, grandes CEOs podrían comprarlo, gente con muchísimo dinero. Y veían, hay imágenes en internet, ¿no? Donde lo vendían como en comprimidos y lo vendían también como inyectable y hasta te daban como las instrucciones. Eso me parece como algo eh, perturbador y cómo llegar a ese punto, ¿no? O sea, cómo, ¿qué tanto tuviste que hacer para saber a qué temperatura se consumía? ¿O qué tanto tuviste que investigar para que lo pudieras hacer en un comprimido? Esa parte, ¿no? El que se enfocaran en todo eso y pusieran su inteligencia ahí, es como de, bueno, pues así lo hicieron de esa forma. La siguiente pregunta, Jorge, que quiero hacerte en este sentido, y a propósito de la película de Sonido de la Libertad, que a lo mejor así le llaman, em, qué pasa, por ejemplo, con situaciones como Pizzagate, que fue muy sonado, ¿no? Pizzagate, y por ahí era la parte política, y luego desmintieron, por ahí estaba leyendo en los grupos que creo que retiraron todos los cargos a Hillary Clinton, que era quien estaba asociada, pero estas redes, Jorge, o sea, como experiencia, ¿qué pudieras decirnos? O sea, qué pudieras mencionar? O sea, ¿existe un Pizzagate en los umbrales? ¿Existe un Pizzagate también en lo estelar? Existe, aquí por ejemplo en México tenemos el estado de Tlaxcala, que se caracteriza por ser pues la sede más grande de la trata de blancas, la trata de mujeres. O sea, existen también lugares de ese tipo. Es más, pudiera ser el argumento de la misma Matrix a diferentes niveles se sigue experimentando y por eso lo están permitiendo. O sea, ¿es parte de la misma línea, Jorge? ¿O cómo iría por ahí la historia? Ok, buena pregunta porque vamos a hablar de todo lo que preguntaste o dijiste, ¿no? Sobre todo lo de Monster Inc. Eso como que podríamos aterrizarlo al final y da como que encaja como para explicar por qué, o sea, por qué está pasando esto. El Pizzagate, bueno, sí fue, creo que era una pizzería, ¿no? En Washington, D.C., que salió ahí en Wikileaks, que para esto Wikileaks es una fuente confiable porque son los correos que se mandan entre ellos, o sea, entre los mandatarios y fue hackeado y son un montón de documentos, no sé si ya salieron todos, según los iban a ir dando poco a poco, ¿no? Pero ya ven lo que le hicieron a Assange, primero pues como todos los que quieren sacar la verdad, siempre les van a cargar cosas que ni siquiera han hecho, ¿no? Creo que le dijeron que había violado a una mujer y total, o sea, es difícil combatir contra estos tipos. O sea, si ustedes quieren combatir contra ellos de manera física, es imposible. O sea, por eso la única manera de ganarles es con conciencia. Es la única manera. Y yo sé que muchos de ustedes, los que están oyendo, quieren agarrar las armas e irse contra los Illuminati o a los golpes. Y lo hemos hecho en otras vidas pasadas. Yo estoy seguro que yo lo he hecho. O sea, yo recuerdo haberlo hecho. Pero no es la forma, porque siempre ganan ellos. Siempre hayan la manera de que la violencia da más violencia y por lo tanto nos vamos a perder. Entonces la única manera es elevando conciencia, es compartiendo la información, concientizándonos todos,
no dejar solos a los que están sacando a la luz todo esto. En su momento a Assange se le dejó solo, en su momento hasta el mismo Nixon, ¿no? Que con el Watergate y todo esto, a Kennedy, o sea, no sabemos hasta qué nivel querían a lo mejor sacar algo y se les volteó, digamos, todo el panorama, ¿no? Lo mismo pasa con muchos actores o estrellas pues bueno, de cantantes. Estaba yo viendo que el mismo Kurt Cobain, él ya estaba por sacar, revelar lo de Epstein. De hecho, hay un video donde él dice que ahí en la isla, ahí es donde violan o algo así, o donde matan, no sé, algo así dice. Y ya eso es algo que está en video, o sea, es él hablando, ¿no? Pues lo mandan matar o dicen que se murió por drogas. Lo mismo le pasó a el de Audioslave, Chris Cornell. Lo mismo, Chris Cornell y su amigo Bennington de Linkin Park, ellos dos habían sido niños abusados o algo así, y ellos tenían una asociación para niños abusados. Ellos rescataban niños que estaban en esa situación de calle o de violencia familiar y tenían, pues los repatriaban a otras familias que sí los iban a querer o los tenían en orfanatos, por así decirlo, ¿no? Y pues ellos eran millonarios y podían con esto, pero ellos descubrieron una red de pedofilia que involucraba a Hollywood e involucraba a políticos. Entonces cuando se metieron con esto no pudieron más y pues amanecieron muertos los dos, ¿no? No me acuerdo en qué circunstancias, creo que uno se suicidó o los dos se suicidaron. Siempre es el suicidio y bien fácil, o sea, hay dispositivos que hacen que parezca que sí fuiste tú, siempre sí o sí, ¿no? Bueno, tenemos que todas estas son teorías de la conspiración, pero no son teorías de la conspiración, está en nuestras narices y otra cosa es que nosotros no nos queremos dar cuenta, ¿no? O sea, el negocio de la trata de niños es el negocio que es el más rentable y creo que ya le gana al de las drogas, ¿no? El de las drogas y el de las armas. Y no es posible, o sea, vamos a ir a lo estelar, ¿no? Vamos a pasar de un punto y aparte. Para que un planeta, digamos, pueda ser conquistado, en este caso, nosotros como planeta Tierra, pertenecíamos al viejo imperio de Orión, por la cercanía, por el lugar donde estamos, etcétera. En las guerras de Orión, el sistema solar pues fue totalmente destruido, conquistado, de hecho no quedó nada, ni para bien ni para mal quedó, ni para uno ni para otro quedó algo. Tuvo que ser reconstruido y se volvió a poner vida en varios planetas aquí. Vida física, vida etérica, en todas formas de vida. Los reptilianos de Orión, los draconianos principalmente, ellos consideran que este es su planeta por derecho, porque pertenece a su imperio, etcétera. O sea, todavía se pelean por eso. Entonces ellos cuando llegan a un planeta, no nada más lo primero que tienen que hacer para conquistar un planeta es destruir su esencia. Y la esencia viene del sagrado femenino. Es lo primero, en cualquier planeta. Porque el sagrado femenino representa a la fuente, representa a la madre tierra, representa a lo primordial, a la malla elemental, a la fuente que todo lo es. Es lo que representa digamos, en una fractal, ¿no? Ahora ellos llegan y lo primero que hacen es destruir el sagrado femenino. ¿Cómo lo destruyen? Bueno, pues denigran a la mujer, le quitan derechos, empiezan o sea, antes la mujer tenía muchos derechos aquí, ¿no? En la época de los lemurianos, la mujer mandaba, incluso en la época atlante todavía la mujer mandaba. Era un proceso muy diferente al de ahora. O sea, nosotros no lo podríamos entender porque estamos tan programados que si yo les digo esto, dicen, no, ¿cómo es posible que una mujer mande? Pues, ¿qué mundo sería ese? ¿No? Pero estamos tan programados que no lo podemos ni entender, ¿no? O sea, ni siquiera podemos llegar a una proyección astral y ir a esos lugares porque estamos tan programados. Es imposible nosotros entenderlo. Entonces, lo que hacen es bajan con cuerpos humanos
Enki, Enlil, Inanna, que son pleiadianos, pero en realidad eran reptilianos. O sea, vienen con cuerpos humanos. Ellos bajan y ellos combinan ese ADN pleiadiano con lo que estuviera aquí e idean el nuevo Homo sapiens, ¿no? Ya eso ya lo hemos hablado en otros podcasts. Lo que hacen es tener hijos con las sacerdotisas, con las reinas, etcétera, y de ahí salen, digamos, todo lo que es la nueva generación de bebés. A los varones se les da el cargo de regentes, de reyes, etcétera. ¿Por qué? Porque así venía en un orden estelar, ¿no? Los draconianos son, digamos, se mandan por la masculinidad también. Entonces, ese poder lo imponen en el planeta. Ahora, ¿qué es lo segundo para poder conquistar un planeta? Tener el control sobre los niños. Si tú tienes el control sobre los niños, tienes el control sobre todo. Si tú tienes el control de cómo se les educa, qué les das de comer, cómo los adoctrinas, cómo los guías, qué religión les pones, los programas para que ya sepas qué van a hacer cuando sean grandes, ¿no? Siempre dice, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Doctor, no sé, ingeniero, licenciado, lo que sea, lo que sea. Entonces es una programación que ya les estás dando desde niños, ¿no? Entonces todo esto ya va, digamos, programado desde atrás para que dé un resultado que ellos quieren. Por otra parte, pues se les destruye con la manera pues, de lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? La trata y la violación y la muerte de todos ellos. Esta es la manera de conquistar un planeta por las fuerzas, ¿no? Por la inconsciencia y por la violencia. Cosa que lo han logrado. Realmente lo lograron y ellos han ganado, siempre han ganado. O sea, si tú me pones a una, digamos, ¿a qué época no ha ganado la luz? Nunca ha ganado la luz. O sea, siempre ha habido guerras, siempre ha habido crímenes de guerra, ha habido violaciones a los derechos, a las mujeres, a lo que sea. Siempre, siempre, siempre el anticristo ha mandado aquí, siempre, ¿no? Entonces es difícil entender algo que no sea eso. Para nosotros siempre es normal, o sea, es normal que haya guerra, es normal que se abusen de los niños, es normal que la mujer esté denigrada, o sea, es normal porque siempre es lo único que conocemos y a través de nuestras existencias, si nosotros tenemos 100 reencarnaciones aquí, pues más normal se nos va a hacer. Ahora, la semilla estelar que tiene 3, 4, 5 encarnaciones aquí, se le hace anormal, porque ellos vienen de otras civilizaciones donde no se hace así. Y entonces estos son los frikis, los inadaptados, los que dicen, bueno, pues adáptate, cásate, haz esto, ten un trabajo a tal edad, ten hijos, prográmate y haz lo que siempre se ha hecho, ¿no? Y realmente la semilla estelar siempre ha sido la rebelde. Los primeros, los hippies, ¿no? Los que no querían seguir el mismo patrón, ¿no? Ahora los famosos millennial que se les tacha de lo mismo, flojos o lo que quieras, ¿no? En realidad no se saben ni entender ellos mismos, no saben ni lo que quieren. O sea, ellos quieren salir de esto, pero ni ellos mismos saben cómo. O sea, no hay manera de entenderlo porque nosotros no tenemos otra referencia, ¿no? Entonces es un poco complicado, ¿no? A través de lo estelar entenderlo. Ahora, como digamos parte final de este comentario, hablábamos de que hay mucha gente que desaparece. También estábamos investigando cuántos adultos desaparecen y me preguntaste si del adrenocromo también se le extrae a los adultos. Sí se puede extraer adrenocromo a los adultos, pero es diferente. Lo que pasa es que los Illuminati que mandan en el planeta, ellos son reptilianos. O sea, están en cuerpos humanos, pero alma reptiliana. O muchos son reptilianos camuflajeados, ¿no? Con tecnología, ¿no? Hay muchos videos donde se ven que se transforman. Otro es que sean Shopats. Los arcontes, los Shopats, ellos adquieren cuerpos avatares también o de posesión. Como quieras, también los grises hacen esto. Como quieras, todos siempre están controlando un cuerpo humano, de una u otra manera. Entonces ellos, al adquirir el adrenocromo, no nada más es hacerse joven, ¿sí? Ellos consumen un ectoplasma, un tipo de energía guardada
con esencia digamos, es una esencia, digamos, a nivel antimateria. Y para ellos es un alimento porque ellos no lo pueden obtener de manera natural. Para nosotros es muy normal, digamos, para la gente que tiene capacidad crística, quien lo tenga, hay gente que no, es muy fácil elevarnos, meditar y sentir a Dios en las plantas, en los insectos, en las nubes, en todos lados, lo sientes, ¿no? Pero hay gente que no tiene esa capacidad y ellos lo adquieren por medio del adrenocromo, que es como una droga, es como algo que no pueden sentir, pero por un momento sí. Entonces, por eso nos granjean, por eso nos tienen como granja humana, y por eso dentro de la granja hay otra granja abajo, así, porque es el medio por el cual les llega el alimento, que no necesariamente es carne, sino es ectoplasma. Ahora, por otro lado, como final, eh, gran parte de los adultos que son secuestrados, alguna vez hablamos que estábamos estudiando, digo, esto no lo dijimos en el podcast, pero una vez estábamos estudiando la ascensión de algunos pueblos, que dijimos que creo que en no, los inuits, ¿no? Los esquimales, que en algún pueblo habían elevado y no encontraron a nadie, que llegó alguien, un explorador, y que creo que encontró hasta las tazas calientes, pero los perros encerrados, y no había cuerpos, ni un cuerpo, y nadie supo a dónde se fue esa gente. Y lo mismo ha ocurrido en muchos pueblos a través del planeta. Ahora, porque sí me pusiste a pensar, digo, bueno, puede ser una ascensión o no. ¿Por qué dejaron encerrados a los perros? Creo que se iban a morir de hambre, ¿no? Eh, lo que ocurre es que hay abducciones masivas también, y no necesariamente son de la mejor manera. O sea, no son, digamos, para ascender, sino son para esclavitud. Los reptilianos usan mano de obra esclava, tienen sus granjas, tienen sus reproducciones allá arriba, tienen sí, pues reproducen a la gente y para una agenda específica. ¿Por qué? Porque comen gente, ellos mismos usan las hormonas para drogarse. O sea, lo usan al humano como nosotros usamos pues a las vacas, a los pollos. O sea, ¿de qué nos quejamos? Dicen, ay, los reptilianos son bien malditos. Nosotros hacemos lo mismo, no nos podemos quejar, ¿no? O sea, si nosotros le estamos haciendo esto a nuestros propios niños, para ellos nosotros somos peor. O sea, así de simple. O sea, nos vamos a quejar. O sea, ellos están un poco mejor realmente. O sea, los reptilianos, por muy malditos que los veamos, pero ellos también nos ven como animales y nos comportamos como animales, ¿no? Y somos muy manipulables. Entonces, somos el medio por el cual se logran las aberraciones que muchos de ellos quieren, los Illuminati, el Cabal, ¿no? Nuestro gobierno secreto y otros grupos que a lo mejor no tenemos los nombres, pero actúan bajo la sombra, ¿vale? Ahorita que hablabas del consumo de o sea, de todas estas sustancias, de todas estas hormonas, estaba leyendo que algunos efectos que se sienten después de consumir el adrenocromo son alucinaciones, euforia, incremento en los sentidos, incremento en la energía, incremento en la fuerza. Y pues como una droga, te haces adicto y pues es la forma en la que puedes experimentar por ciertos periodos todo este tipo de sensaciones. Y a lo mejor nosotros lo pudiéramos justificar diciendo, bueno, pues es que ya es viernes, ya trabajé, para algo trabajo, ¿no? Aunque sea un desestrés y pues ahí va la cervecita, los amigos, el fútbol, todas esas cosas y a lo mejor no es que experimentemos la euforia, pero sí el hecho de descansar, digámoslo así, ¿no? Pero se vuelve una adicción, o sea, la gente dice, es que es lunes y no puedo, y cuando ya es viernes es como que no se acabe, y lo mismo en este consumo de hormonas, de glándulas, ¿no? Suprarrenales, me imagino que la intensidad con la que llega, pues ha de ser súper potente. De por sí consumir por ejemplo, estas plantas poderosas con ritual te permite abrir ciertos portales y a otras dimensiones. No me imagino cómo sería el consumo de alguna parte del cuerpo llevado a ese nivel. Ha de conectar de una manera impresionante, ¿no? Que a propósito de eso, estaba leyendo también que en México se abrió un templo satánico. Pero ¿sabes qué era lo más curioso, Jorge?
que ellos habían propuesto la primera clínica de aborto religioso en el mundo. Y entonces es como, a ver, espérate, a ver, ok, va. El aborto está en una posición y es muy discutible, pero luego están dando la posibilidad de que a través de una religión satánica se pueda abortar religiosamente. Uno se queda pensando a lo mejor en la incongruencia o en la imposibilidad de que eso esté sucediendo, ¿no? Hasta incluso alguien podría decir, es que mira cómo el satanismo tiene otro tipo de reglas. Más allá de eso, lo interesante no era como la forma, sino el fondo. Y el fondo es que una vez que se llevaban a cabo todos estos procesos de aborto, entonces lo que extraían lo vendían. O sea, traficaban con ello a farmacéuticas o a ciertos grupos que después utilizaban la sangre que normalmente era como quedaba, pero si llegaba a quedar alguna partícula o alguna parte de los órganos, con eso mismo empezaban a trabajar y entonces era impresionante, ¿no? El hecho de que, pues, todo este material incluso se ocupara a esos niveles. A lo mejor uno dice, bueno, el niño está vivo y se le tortura y demás, pero pensar en un feto y que incluso al poco tiempo de que fue extraído y fue deshecho, que se ha usado para esos fines, pues también en lo que dices, ¿no? ¿En qué categoría nos está poniendo en ese sentido? Otro de los efectos que también por allá había leído es que prolongaba la vida, de ahí lo que decías, ¿no? De Hollywood, que pues te quedas o permaneces mucho tiempo ahí, y que evitaba las enfermedades que fueran posibles. Cuando mencionaste a Epstein, pues es toda una controversia, creo que en el 2018 lo encarcelaron y se ha platicado mucho de él y pues se le dio mucha difusión en ese momento. Por ahí veía un video donde supuestamente unos chicos habían llegado a esta isla de Epstein, habían llegado nadando, digo, no sé qué tan real sea, y de hecho por fuera se veía como una casa, como un búnker y con ciertos colores ahí medio extraños. Supuestamente lograron entrar y ya estando dentro de la casa había símbolos egipcios. Mucho símbolo egipcio. Pero a mí me parece raro porque me imagino que un lugar así ha de estar custodiado y no llegas tan fácil en lo físico y no llegas tan fácil en lo astral, pero hacían como esa referencia, ¿no? A que se encontraban en ese lugar y a lo mejor pues siempre como tratando de sumarlo con otro tipo de información, pues para que se dé la información a medias y esté ahí presente. Quisiera compartir, Jorge, en este punto, era uno de los aspectos que habíamos apuntado. Yo tuve una experiencia cercana a esto que estamos platicando. Hace yo creo que 10 años, un poquito más, yo me encontraba pues realizando una investigación y no es que no lo pudiera hacer en mi computadora, pero lo hice en las computadoras de una biblioteca. Yo me encontraba ahí, estaba haciendo una investigación, ya sabes, tarea, rutina. Y llega una persona al lado mío, realmente no le presté atención, yo estaba muy enfocado en lo mío, pero me empezó a llamar la atención que su aroma fuera como de sudor, alguien que no se bañara, y entonces ahí es cuando capté mi atención, volteo y digo, bueno, pues bueno, ¿qué puedo hacer? Estoy en un lugar público y ya casi acabo. Pero lo más interesante es que cuando me llama la atención empiezo a ver su pantalla. Y él inicia sesión en Facebook, ya estaba esta plataforma, inicia sesión en Facebook. Y entonces empieza a abrir ciertos chats y digo, "Ah, pues normal, ¿no? Pues yo creo que pues viene a hacer lo que, a distraerse, no sé. Cuando abre un chat y empieza a platicar con una persona y él dice algo así como, oye, tengo a una niña. Dice, a mí me la vendieron en 5,000 pesos, pero pues lo podemos negociar, no está muy usada, no está maltratada, pero pues tú dices, ¿no? Sí, sí, te mando fotografías, tú dime qué. Y ahí es cuando yo ya me saqué de onda, porque dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, ¿es en serio esta conversación que están teniendo aquí en un lugar público con una plataforma pues abierta? Y pues me saqué de onda y yo trataba de disimular ahí en la computadora en lo que estaba haciendo. Él jamás volteó a verme, o sea, como que estaba absorto en lo que estaba haciendo. En ningún momento yo sentí que él estuviera como atento, que no estuviera leyendo nadie. Él iba a eso. Y yo sí me quedé pensando como ¿y qué hago? O sea, le llamo a la policía, le llamo a la gente de la biblioteca, mando ahorita un reporte anónimo y que se muevan y vengan para acá, pero pues sí habrá quien pueda venir rapidísimo a resolver esto.
Y después de pensar eso, pues sí me entró como el miedo, ¿no? De, bueno, yo lo puedo confrontar, pero lo puedo confrontar y él cierra la página y se acabó cuál evidencia, ¿no? Y todo el proceso que se tiene que hacer legal. Y entonces después ahí compartí unas direcciones que eran relativamente cerca de donde estaba la biblioteca. Pero no solo me llamó la atención, sino también me dejó como en un punto de, a ver, yo he pasado por esas calles, a lo mejor no compro, pero he pasado y la gente ahí tiene sus condominios y en serio está sucediendo esto. O sea, ¿qué se necesita o hacer o no hacer para que esto suceda, ¿no? Yo quiero pensar que ahorita ya con la tecnología y demás, pues ya lo hacen desde sus celulares. No sabes qué tipo de conversación está teniendo cada persona. Pero en esa ocasión sí me dio miedo. Digo, no hice nada, no sabía qué hacer y también como hasta cierto punto el miedo me paralizó. Pero ahí está la experiencia. Se fue, cerró la sesión, se fue, quedó que iba a platicar con esta persona después, que se ponían de acuerdo para enseñarle fotos y que si quería, y creo que esto es lo más terrible, ¿no? Podía probar el material. Y así lo dijo, puedes probar el material cuando tú quieras, nos ponemos de acuerdo. Eso fue también como con lo que cerró. La persona sí le preguntó que de dónde había conseguido a la niña y fue algo que mencionaste, Jorge. Dijo que se la habían vendido en algún pueblito. Se la habían vendido y que además se refería a ella como su esposa. Entonces, pues ya, es parte de lo que les puedo compartir como experiencia. Que a propósito de eso y sumándolo, dentro de las mismas investigaciones yo veía que cuando a los niños se les trataba mal, se les torturaba, incluso alrededor de los ojos, les salían ojeras, pero unas ojeras impresionantes que cubrían todo el ojo como alrededor, como si fueran pandas. Y un poquito las descripciones que se alcanzaban a ver, pues apuntaban a que era tanto estrés el que vivían que el cuerpo reaccionaba de esa manera y los ojos se les terminaban por hundir. De hecho, estas conversaciones o este tipo de información la leí un poco en Facebook, se llaman icebergs y empiezan a hablar de ciertos temas y era icebergs sobre niños y lo dejaron así abierto y si aparecían, de hecho, había incluso personas que dentro de la misma línea de musical, dentro de la misma línea del cine o de esas esferas que de pronto se maquillaban o hacían videos así como con esa referencia, como que se maquillaban los ojos alrededor y era como una insinuación a todo este proceso, ¿no? Que vivían los niños dentro de la tortura. Entonces, Jorge, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos la información, ya la estamos compartiendo. Un punto que quiero rescatar de lo que dijiste es conciencia. Con conciencia, porque ciertamente con golpes jamás. La tecnología no la tenemos. En vidas pasadas muy probablemente lo realizamos de esa manera, pero pues no es suficiente y mencionaste conciencia. ¿Qué otros puntos, aparte de ello, pudiéramos tratar para que todo esto que está aconteciendo aquí en la Tierra y que eventualmente se vincula con lo estelar, pues contrarrestarlo o darle una voz o darle un panorama y que no necesariamente permee hasta donde lo está haciendo como estos momentos? Ok, bueno, mencionaste varias cosas, incluida la anécdota muy fuerte, por cierto. Pues no sabría yo qué hacer. Yo creo que si yo tuviera la lana, la compraba, ¿no? Y pues órale, ¿no? La manera más sencilla, ¿no? Porque yo creo que un proceso jurídico nos va a llevar, o sea, incluso los policías están involucrados. Eh, su madre es difícil, ¿no? O sea, y solamente está salvando una persona, o sea, ¿cuántos miles no hay, no? A esto es a lo que venimos, ¿no? A concientizar. Eh, la conciencia no nada más es lo bonito. O sea, muchos que voy a meditar y voy a conocer los chakras y voy a conocer la ley del Kybalión y eso es lo mínimo. O sea, la conciencia se adquiere por experiencias fuertes, pero no nada más las experiencias fuertes, sino entender por qué tuviste esa experiencia fuerte y hacer algo al respecto. No necesariamente acción-reacción, sino que tú en tu interior entiendas por qué te sucedió y qué vas a hacer al respecto con tu vida, no con los demás, con tu vida. Porque todo lo que nos rodea es digamos, es una ilusión para que nosotros nos desarrollemos como singularidades. Así está hecho el universo. O sea, el universo somos nosotros mismos y nosotros para nosotros y nosotros evolucionamos solos. Todos los demás son una ilusión, ¿no? Eso está descrito ya incluso en la física cuántica. Entonces, conciencia es
entender lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Y lo feo es, por ejemplo, digamos, bajémonos un poco a lo físico. Está toda esta, digamos, agenda 2030 que viene a inhumanizar a la población, a hacernos, a quitarnos los valores, ¿no? Antes de iniciar el podcast me mencionaste algo como de que Biden como que quitó trabas o quitó castigos en cuestión jurídica para la trata de niños o algo así, ¿no? Y eso se me hizo como que inverosímil, ¿no? O sea, y puede ser, o sea, yo realmente siento que sí puede pasar, porque si la misma Hillary Clinton está acusada del Pizzagate, ¿no? Que es una pizzería donde abajo tenían niños, ¿no? Y los usaban para quién sabe qué cosas. Sí es creíble, o sea, nosotros estamos gobernados por psicópatas, lo sabemos, lo sabemos. Aquí en México conocemos bien a nuestros gobernantes, a nuestros exgobernantes, de qué pie cojean, o sea, sabemos de todas las atrocidades que hicieron, pero muchos a lo mejor no saben, pero es bien sabido que muchos de ellos pues eran pues degenerados sexuales, lo sabemos, ¿no? Mandatarios, presidentes de la República. Y yo sé varias anécdotas que no os voy a decir aquí, pero yo sé de buenas fuentes lo que hacían. Entonces, estamos gobernados por puros psicópatas y degenerados sexuales. ¿Qué tipo de planeta vamos a tener o qué tipo de planeta vamos a exigir? ¿Por qué nos quejamos de que no hay esto, no hay lo otro? Si nosotros mismos no nos damos cuenta. O sea, lo tenemos en las narices y no nos damos cuenta. Por ejemplo, el aborto. Ahora, yo sé que muchos por calentura pues tienen hijos y pues, es algo natural. Pero si ustedes supieran lo que le hacen a los fetos, los venden. O sea, si tú te metes a la Deep Web, hay un montón de venta de fetos. ¿Ustedes creen que todos sus fetos, por muy pequeños que sean, los venden por gramo? Entonces, a ver qué onda, ¿no? Empiecen a concientizar si realmente quieren eso, ¿no? Entonces, pues es difícil, ¿no? Para mí es difícil eh, esa circunstancia. Ahora, también mencionaste algo del cansancio, ¿no? De que, pues, dicen, nos drogamos porque ya está de fin de semana, vamos pues, a ver fútbol. Pero realmente nosotros venimos al mundo a experimentar la fisicalidad, o sea, venimos a... Yo, por ejemplo, yo no descanso ningún día, yo diario trabajo. Pues, a veces es difícil, ¿no? Y no se diga el trabajo astral que hago, o sea, a veces me dicen, ¿por qué te duermes, por qué despiertas tan tarde, por qué te duermes tan tarde, o por qué haces esto? Digo, porque pues todo el tiempo estoy en el astral haciendo cosas y a veces me acuerdo, a veces la gran mayoría no me acuerdo, porque imagínate, si yo me acordara que me meto al Pentágono, en 2 o 3 minutos llegan los hombres de negro y pum, a ver qué onda, ¿no? Entonces yo no puedo saber lo que realmente estoy haciendo y muchas lo que hago son fractales míos, o sea, no son mis cuerpos, o sea, no es mi cuerpo físico, ni el astral físico mío, si no es mi cuerpo mental o son cuerpos aledaños que son mis fractales, ¿no? O cuerpos otros que tengo por ahí trabajando, ¿no? Tipo avatar. Para cada misión es un cuerpo diferente. Lo que está ocurriendo ahorita, les voy a actualizar, es una guerra muy fuerte en la Luna. Porque, bueno, ya gran parte de la Luna ya se tenía, pues, digamos, pues apoderada por la Federación. La idea es liberar los cuerpos criogénicos que están allá. Y estamos próximos a un flash solar. No sabemos cuándo. 1 año, 2 años, 10 años, no lo sé. Porque eso solamente la conciencia de nosotros lo va a saber, pero a nivel egregor, a nivel masivo. Eh, lo que los draconianos quieren hacer es usar la luna para ponerla enfrente como un tipo de eclipse. Entonces ellos quieren moverlo, digamos que usar la luna y empezarla a mover y los astrónomos van a decir, ¿qué onda? ¿Por qué se está moviendo diferente? Y le van a echar la culpa a Arcólogos, le van a echar la culpa a otros astros. Pero lo que ellos quieren es ponerla enfrente para que el flash no llegue aquí. Ahora, mucha gente va a decir, pues es buena idea, pues nos vamos a salvar. Pero en realidad, ¿cómo te vas a salvar si toda la tecnología que tenemos es para el mal?
Vean cómo está el planeta. O sea, lo que acabamos de decir toda esta hora, que llevamos una hora de podcast, o sea, ¿ustedes realmente quieren seguir con eso? ¿1000 años, 2000, 10,000? Pues nos vamos a volver una sociedad totalmente robótica y retrasada mental. O sea, no hay salida. Entonces, tomen conciencia porque este es el momento. Y la jerarquía les está poniendo a todos nosotros, nos está poniendo, digamos, salidas. Esta película que acaba de salir es una salida. O sea, es una salida para poner conciencia. Pero si ustedes no la toman, no va a pasar nada. O sea, seguimos igual. Va a ganar el que gane en las votaciones de Estados Unidos, de aquí también, y simplemente va a seguir igual. Si ustedes no aportan, si ustedes lo ven todo como conspiración, porque también conozco gente que dice, no, pero pues es que eso me lo financiaron también los Illuminati, ya se y dicen, es el protagonista que se mete a la selva por medio de la OMS y a vacunar gente. Pues por Dios, o sea, pues es lo que hizo el real, o sea, es lo que hizo el real, o sea, ¿cómo vas a cambiar la historia real? Y lo que nadie dice cuando dicen las reseñas es que es una historia real, por Dios, o sea, es real. O sea, no es una película porque es de acción. Es una película de acción. Pues dices, bueno, pues sí, sí está fuerte, pero también tiene acción. No me la creo. No, pues eso es lo que pasó, o sea. Y Tim Ballard, que es el real, digamos, protagonista de la película, o sea, el real, el que, no Jim Caviezel, sino Tim Ballard, es un activista que ha logrado cambiar grandes cosas en el Congreso de Estados Unidos. Pero ¿qué puede hacer una sola persona ante todo el poder Illuminati draconiano que existe? O sea, es imposible. Si no se unen todos ustedes y sacan sus mentes del egregor Harp, que están todos inmersos, todos ustedes están hipnotizados. Están nada más obedeciendo, obedeciendo, haciendo, obedeciendo, comiendo lo que les dicen que coman. O sea, ustedes se paran en la mañana porque así les dicen, se duermen a la hora que les dicen, ven lo que ellos les dicen. O sea, todo está programado. Entonces, si ustedes siguen en lo mismo, simplemente vamos a sucumbir en un apocalipsis tarde o temprano. Y ese apocalipsis, el peor es el que es tarde, porque vamos a llevar a la sociedad a un nivel tremendo de ineptitud y de inconsciencia que simplemente nos va a dejar de ser humanos. Yo creo que los animales van a estar muy por encima de nosotros en esa cuestión. Vamos a llegar a ser peor que bestias. Entonces, no falta mucho para eso, ¿no? Paja y trigo, como hemos mencionado en otros episodios, ¿no? Pero bueno, mi hermano, no sé si hay algo más que añadir. Muchas gracias, Jorge. Pues vamos a acercarnos hacia el cierre de este episodio. Sobre todo, quiero retomar aquí, lo apunté, responder a la pregunta, ¿por qué pasa esto con Monster Inc? Que fue algo que dejamos para el final. Asimismo, cuando te preguntaba que dentro de lo que podíamos hacer, lo estamos haciendo, ¿no? Uno, vamos a viralizar esta información, lo acabas de decir, es una puerta, es un portal que va a permitir esa conciencia, número uno. Dos, el apoyo, ahorita pues es Tim Ballard, ¿no? El que está a la cabeza en México, en el mundo, ¿quiénes están ahí, ¿no? ¿Quiénes están ensuciándose las manos? ¿Quiénes le están entrando? Que me imagino que es gente muy, muy en el anonimato, pero están presentes ahí. Y también algo que platicamos fuera del podcast era pues en la familia, ¿no? Esto se replica en la familia, uno nunca sabe el abuelo, el papá, los tíos, que también de alguna forma pues están inmersos y representan, me imagino que se sigue siendo esta secuencia, ¿no? De cómo es abajo es arriba y traen como toda esta situación en la mente, en su conexión cuántica, incluso con a lo mejor otras versiones de ellos, que también es importante, ¿no? Nosotros normalmente tratamos de movernos con esta idea o con esta noción de la confianza, de lo que estamos realizando, de lo que estamos llevando a cabo. Y normalmente, al menos en México, viene esta línea del mexicano de, a ver, espérate, la familia es la familia, ¿no? Creo que Loving era el apellido del autor, Rogelio Loving, ¿no? Si no mal recuerdo, y él tenía su libro de psicología del mexicano. Y entonces, pues era un estereotipo durante muchos años de estudio del mexicano, donde la familia era lo primero.
Y a partir de ahí, pues otros sentidos, ¿no? Pero eso, ¿no? Y el hecho de que lo que ocurre en familia se quede en familia, le llaman a esta frase, ¿no? Esqueletos en el ropero o en el armario, que son todos estos secretos. Y de nuevo, me voy hacia la parte de los icebergs. Algunos de ellos dicen, iceberg de tus familiares o iceberg de tus abuelos o de tus tíos. Y te metes a leerlo y las historias que cuentan son impresionantes. A lo mejor dentro de las más sencillas de mencionar, ¿no? El robo a algún banco, algún tipo de estafa y cosas más elaboradas, pues sí, viene con toda esta parte donde también el abuso hacia los menores y como lo mencionabas, es primero acabar con el sagrado femenino y después con los niños. Pareciera que el plan se sigue ejecutando. Si llegas a una familia donde la mujer es sumisa, no digo que en todos los lugares, pero en el común, y luego entonces los familiares también abusan de los niños, se está creando esta forma en la que se sigue conquistando al planeta, ¿no? ¿Cuánta gente no, hasta que es adulta y crece y siente que tiene ya el poder o la convicción para hablar, cuentan todo lo que vivieron de niños? Es impresionante. Incluso hace un tiempo se viralizó en redes sociales que el hecho de tener un tatuaje, creo que de una medusa, implicaba también pues ciertas historias ahí que iba con respecto a la violencia, no le llamamos trata, pero sí en el sentido sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también, digo, no todos los que tienen un tatuaje, por supuesto, vivieron historias así. Hubo también quien decía, bueno, yo me lo hice porque me gustó, no porque tuviera esa historia, pero ahí está, se va mostrando y se está evidenciando. Para ir cerrando, mi hermano, entonces, esta conclusión que nos vas a compartir en un momentito, ¿qué tiene que ver con Monster Inc. y del por qué está pasando todo esto? Y sobre todo porque nos mencionabas, estamos aquí para experimentar, ok, ya lo estamos haciendo. Luego entonces viene toda esta parte de trata de infantes, que también está vinculado a lo estelar. Pero entonces, ¿sí lo teníamos que vivir? ¿No lo teníamos que vivir? Venimos a combatir con la conciencia. Es parte de esta fisicalidad que estamos disfrutando, que estamos gozando. Me queda claro que la fisicalidad no solamente es disfrutar, de sentirnos relajados, pero me imagino que también del otro lado, ¿no? Hacia este tema en particular que estamos tratando. ¿Qué nos puedes compartir, mi hermano? Ok, bueno, primero que nada, vigilen a sus hijos. Ustedes tienen la intuición, sobre todo las mamás, de con quién están, con quién los dejan, ¿no? Eh, Cuídenlos, o sea, no por creer que están en un lugar con un familiar que confían, ¿cómo diríamos en inglés? Double check, ¿no? O sea, doble vez, chécalo, o tres veces. Porque realmente para estas alturas no sabemos ni quién es quién. Eh, la traición está a la vuelta de la esquina. No sabemos ni quién es quién, ¿no? O sea, incluso las mujeres. O sea, obviamente desconfían más de los hombres, pero aún así desconfían también de las mujeres. Por otro lado, me habías preguntado también quién está en México dando esto. Quiero hacer, digamos, un homenaje y enaltecer a una persona que ha trabajado mucho en esto aquí en nivel México y que le costó mucho trabajo. Y yo he leído bastante sobre ella, he leído algunos libros de ella y he visto muchos videos de ella, conferencias. Es Lidia Cacho. Eh, Ella descubrió la red de pornografía infantil y de pederastía por ahí del 2005, en lo que era Puebla, el estado de Puebla aquí en México. Eh, y ella sufrió bastante también incluso por no tener el apoyo de la población, porque yo creo que en ese tiempo estábamos tan dormidos que lo que dijera un gobernante o lo que dijeran los medios es lo que era, siendo que ella tenía las pruebas, o sea, tenía videos de las violaciones de los niños. Los ministeriales, o sea, los policías que investigan, detectives, para que me entiendan en otros países, le dieron, o sea, dijeron, no, es que no es posible que podamos mostrar esto, o sea, es algo muy aberrante. Digo, pues por eso, muéstralo. Pues bueno, entonces vamos a ver que si los papás reconocen a sus hijos, no, pues ¿cómo vas a hacer eso? Pues los están violando. O sea, era algo tan fuerte y cómo se manejaban empresarios y gobernantes para obtener
toda esa pedofilia y que ella, digamos, no fuera muerta, o sea, que está viva y que está dando conferencias, pues realmente para mí es un honor tener a alguien así en el país y que no seamos nada más ella. O sea, dices, bueno, pues ella lo está haciendo. Yo pues, me voy a ver Netflix. No, o sea, es que tenemos que cuidar a los niños todos, ¿no? O sea, bueno, los que me conocen pues, saben que trabajo con niños, ¿no? O sea, toda mi familia trabaja con niños. Hemos trabajado con niños muchos años. Y, y yo lo que puedo, pues digamos, ver a través de sus ojos es que todavía hay inocencia y la inocencia es algo muy valioso en la civilización. Una civilización sin inocencia está destinada al fracaso, a la muerte, porque no tiene la capacidad de ser sorprendido por la maravillosa vida que puede haber, ¿no? El brillo de vida que te he dicho en otros podcasts, ese es el que tienen los niños todavía y que los adultos lo dejamos de tener. Me han preguntado, ¿qué es la muerte cósmica? Es una interesante. Realmente no le hagan mucho caso a la muerte cósmica. Eso es lo último de lo último. Enfóquense en vivir, enfóquense en tener esa inocencia de nuevo. Rescaten a los niños, que es la única manera de que la civilización pueda volver a tener ese brillo de juventud y de volver a ser, renovarnos, ¿no? Y quizás tengamos que pasar por un proceso de muerte porque esta civilización ya se siente vieja, pero ténganlo cuando vuelvan a estar en otra, ¿no? En otro cuerpo. Eh, Desgraciadamente, yo he visto que mucho en este país o en este planeta, no basta con ser buenos, hay que ser sagaces, cabrones y buenos para que no te den vuelta. Porque no que ya me robaron, no que esto, no que me hicieron tranza, no que me vi idiota y me hicieron esto. No, pues es que al planeta no le basta con que seas bueno, parece ser que tú tienes que ser medio malo para que no te hagan idiota y que tú tengas que dar la vuelta. Por Dios, o sea, en este planeta no se puede vivir tranquilo y ser inocente y ya, vivir la vida y ya, o sea, disfrutar de la brisa del mar o del aire del bosque, o sea, y ya, o sea, parece ser que no, o sea, tenemos que ser, negativarnos para aprender y ser bien malditos y dicen tienes que tú aprender a tirar, a defenderte a golpes. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué vivo en dónde? ¿En el umbral? Pues parece ser que sí, ¿no? Y desgraciadamente los buenos tenemos que aprender todo eso para que no nos den vuelta, ¿no? Y eso no debería pasar. Deberíamos ser buenos y ya, nada más. O sea, simples, hacer quien somos. Me habías preguntado de los Monster Inc. Son los Showpads. Ellos nos tienen granjeados y absorben el ectoplasma. Y se tienen, bueno, hay una universidad Chopad, por así decirlo, existen, o sea, todos son templos umbralinos donde ellos habitan y son etéricos, no los podemos ver. Ellos se conectan a través de de algunos cuerpos físicos de aquí. Pueden ser políticos, pueden ser clones, pueden ser semibiológicos, como algunos hombres de negro, pueden ser los hombres sombra, o sea, que ves una sombra en la noche, el hombre de sombrero, que se ven muchos cuando se les tienen parálisis de sueño. Son los Shopats o alguno que otro gris y una que otra veces los reptilianos, los draconianos, ¿no? Son ellos, son entidades vampirizadoras y son muchos más, ¿eh? No estoy mencionando los que son más, pero hay un montón de otros seres que son vampirizadores de energía por el no poder ellos generarla. Necesitan cosecharla. Lo mismo que en Matrix, ¿no? Para esos que no han visto Matrix, véanla. O sea, es eso, o sea, es las máquinas arcontes, tal cual. Y nos tienen bajo un granjeamiento donde nosotros no nos damos cuenta y estamos sometidos pues a como un velo del olvido, por así decirlo, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Pues me parece que con esto que has comentado, cerramos este episodio en lo particular. Ahorita con lo que mencionas, quiero dar unos datos importantes. El libro de Lidia Cacho se llama Los demonios del Edén y va narrando la forma en que interactúa el gobierno con empresarios y todo lo que se hace
dentro de ella. Incluso, pues, por lo que estaba leyendo, la secuestraron también. Ella vivió esta parte de secuestro por todo el poder en contra de ella. Digo, en vez de a lo mejor que sea con una persona, con una red más amplia, pues sí mueven todos los hilos para que una persona en particular. Muy bien. Quiero cerrar con esta frase, Jorge, cuando dices que a lo mejor, o sea, sí queremos ser buenos, pero entonces hay que aprender a defendernos. Me recuerda mucho una película donde pues una persona tenía que pelear y tenía que hacerlo para defender, digamos, su honor. Y el maestro que lo entrenó le dijo, pues no pelees, no hay necesidad de demostrarle nada a nadie. Pero bueno, el maestro también tenía ahí algunas situaciones en particular. Entonces el alumno dice, ¿sabes qué? Necesito pelear aunque sea una sola vez para no tener que volver a pelear nunca. Él no se quedaba en una posición de todo es amor y paz, porque al final del día estos fantasmas mentales me persiguen. Y por lo tanto decía, pelear una sola vez para no tener que volver a pelear nunca. Y yo creo que con eso vas dejando una huella de todo lo que puedes hacer. Y cerrar con esta frase, mi hermano, que dice, amo la paz, pero no le temo a la guerra. Muchas gracias, muy buenas noches.